Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de One Piece Reñoño. En esta ocasión nos toca análisis de película Ghibli, así que pues la suerte nos llevó directamente hasta la tumba de las luciérnagas, que pues la verdad ya era una que estábamos esperando, ¿no? Bueno, por lo menos yo sí, la he visto como 3 o 4 veces, no sé, y aún así me sigue removiendo sentimientos en mí. Bueno, estamos Alonso, Angie y Meche para platicar acerca de La tumba de las luciérnagas, esta película que fue producida precisamente por Estudios Ghibli, dirigida por Isao Takahata y fue la primera dirigida por él, el tercer largometraje del estudio y está basada en una novela de Akiyuki Nosaka que fue publicada en 1967 y en la que él pues relata de cierta manera su propia experiencia vivida durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar de esta película que es muy lacrimógena, bueno, yo digo, ¿no? Bueno, para la gente que tiene sentimientos, es muy lacrimógena, ¿verdad? No como otras personas que no están presentes, pero que no voy a decir sus nombres. Pero bueno, continuemos entonces. Pues como cada inicio de nuestros videos, como siempre, ¿qué les pareció esta película? ¿Qué tanto les gustó? ¿Qué tantas veces la han visto? Ya no se han vuelto a torturar, como dice Meche, que ya no han vuelto a verla porque no son masoquistas, pero ustedes díganme. Empezamos ahora con Alonso, porque luego siempre lo dejo al final. Ja. Hola, de esta película yo no, como les decía hace rato, no me acuerdo si la vi antes, sí es una película hasta cierto punto buena, yo creo que ya me tocó en un momento en el que para mí ya es ya hemos visto muchas cosas, pero sí tiene una historia para, un poco lenta al principio porque yo sí, me pasó lo mismo que como se lo dije en el viaje de Chihiro, la desarrollan bien. Pero cuando siento que está en su mero punto, ya ves el final. Entonces yo así quería quería un poco más de sufrimiento, porque para mí, o sea, sí le sufrió, pero dije, ay, vato, o sea, entiendo que sea un morrillo, entiendo que tenga 13 12 14 años, y entiendo que se murió su mamá y todo eso, pero aún así creo que muchas de las cosas que por las que vivió fue más por su culpa que por otra cosa, pero, pero, eh, no puedo tampoco sacar el lado de que güey, a mí ya como padre me toca el tema de la niñita y si dices, ay, hijo de la chingada, porque por ratitos me sacaba de quicio, pero digo, al chile sí son los niños, o sea, son como hasta cierto punto castrosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, sí son quisquillosos de que no quieren comer cualquier cosa que quieren, entonces no saben lo que realmente está pasando hasta cierto punto, o sea, no saben el peligro en el que se encuentran ni las cosas. Y pues ella lo que quería era estar con su hermano, poder comer lo que quisiera y todo eso. Entonces, aunque no estaban en un lugar bonito, eh, pero estaban en un lugar juntos, que era lo que realmente querían. Es una historia que no me hizo llorar, no me hizo sentir nada así como pero creo que se los digo, hay muchas historias, pero mi problema es que son películas. A mí una película para que me haga llorar son muy pocas. Anime, sí, le digo, estaba viendo el de Love Live y estaba casi chillando ya con el último capítulo y estaba así. Entonces, creo que a mí es por mí que no me puedo sentir o sentir algo hacia un personaje que acabo de conocer. Y más porque al principio pues ya te cuentan, pues ya se murieron los dos. Que también al principio es como de, wow, o sea, eh, la parte cuando le dan de comer porque le dice, se está muriendo de hambre y qué pena que los vayan a ver los americanos así.
que vayan a ver este aspecto de Japón. Y dije, puta madre, o sea, le preocupa más el cómo van a decir otros güeyes que salvar a su propia gente o a sus propios niños, más que nada, porque es un niño. Entonces ahí sí se me hizo un poquito crudo, pero también digo, a Chile es verdad, o sea, y más en aquellos años, estamos hablando que esa es en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era un momento en el que para Japón también fue muy diferente en su historia, porque ellos siempre han estado muy encerrados a solamente Japón y nada de otros lugares. Entonces, hemos visto creo que un chingo de animes que están más o menos hablando por ahí de principios de 1900, que nunca hablan de lo que es el extranjero, sino que siempre Japón estaba solamente muy privatizado en que Japón es Japón y el mundo es otro pedo. Entonces siento que cuando dicen vienen americanos, vienen rusos o vienen lo que sea que vayan a venir alemanes, los ven como una supremacía o no sé, entonces, y olvidan a su gente, a los que de verdad están sufriendo. Y ahorita que estamos están en una situación, la guerra de Ucrania-Rusia, también te pones a pensar un poquito, o sea, así es la guerra, en que ves cómo están los pinches aviones tirando, quemando casas, que hasta eso se me llamó la atención, no eran bombas como tal, sino que eran como perdigones de fuego que nada más se incendiaban las casas, porque no eran bombas, yo pensé que iba explosiones y todo ese pedo, y no, o sea, nada más era como fuego. Tiene una animación para mí muy buena, porque sí es muy realista la animación, que en los últimos 5 minutos cuando está la niña jugando, no sé si vieron la parte donde está desnuda con una toalla y está corriendo frente al lago, y es cuando te das cuenta de la animación, pues ya es un anime ¿de qué año es? Es de por ahí de los 80, ¿no? No me acuerdo, pero creo que sí, tuvo un live action. Sí, ponle que por ahí de los 90. Entonces, la animación que le pusieron ahí es es muy buena para el año en el que va el reflejo del agua, la niña, las características de la cara, porque hemos visto películas que son más o menos como de los mismos años y con una animación muy baja o muy fuera de lo que te esperas. Entonces, sí es muy buena la película. Reitero, creo que el problema es más como yo no la pude valorar como tal porque pues, ya estoy amargado. Entonces, pero sí es muy buena la película. Tiene un enfoque muy, muy lindo, pero al chile el vato se lo buscó. El vato pudo salvar a su hermana. Pero bueno, eso ya lo dejamos para luego. Gracias, Alonso. Sí, es de 1988, ahí me apareció. Bueno, pues con respecto a sus primeras impresiones de que les gustó, no les gustó, qué les pareció, cuántas veces lloraron, Angie, platícanos, ¿qué te parece esta historia? Hola, hola. Eh, Voy a decir que es la segunda vez que la veo. Sí, me gusta sufrir. La primera vez, sí lloré, sí me gustó y sí lloré yo así. Esta segunda vez, pues, como mencioné más temprano, me dejó como un nudo en el pecho. O sea, no, a lo mejor no lloré, pero sí me dejó como un sentimiento acá, así de, o sea, como una impotencia. En principio, pues sí me gustó. Siento que, como dice Alonso, la animación es muy buena y, y sí considero que está fuerte el tema porque es la guerra. Es el como dos niños, porque son dos niños, prácticamente una bebé, me parece que tiene 4 años. Entonces,
cómo ellos enfrentan la situación, o sea, cómo enfrentan una situación de la cual ellos, pues, como tal, tal vez no lo entienden en la gran dimensión que es y cómo se quedan huérfanos. Sí está fuerte y ver también la indiferencia no sé, siento que vio reflejado un poco la indiferencia del ser humano. Al menos sí vi reflejado parte de realidad de lo que sí puede pasar o está pasando hoy en día. Entonces, siento que en algunas partes se me hizo fuerte, cruda. En principio voy a dejarla hasta ahí para irle desarrollando el tema, pero creo que esa es mi principal impresión. Es una película un poco fuerte. No es una animación para niños, por favor, no se la pongan a sus niños. Por favor. Gracias, Angie. Pues sí, un niño creo que difícilmente la va a entender. Un niño, pues chiquito, ¿no? Porque en mi experiencia se la puse a mis alumnos y sí fue una lloradera, la verdad. Así que bueno, mis chicos son de adolescentes, así que pues sí, la verdad, si los hizo chillar, si los hizo chillar Tren a Busan, pues también está, ¿no? De la tumba de las luciérnagas. Pero bueno, Meche, tus impresiones de la película, que tanto la has visto, cuánto te ha gustado. ¿Estás por ahí, Meche? Meche. Hola, Así estás. ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, hola a todos. Buenas noches. La tumba de las luciérnagas. La verdad es que es una película que vi una sola vez y creo que es más que suficiente. No planeo verla una segunda vez para nada. Mi primera interacción con esta película, bueno, siempre supe que se trataba de algo triste, que no la podía ver tranquila porque iba a llorar. Pero pues prácticamente un día la vi engañada con unos amigos que me invitaron a ver una película en casa. Y era como, pon esta, agarraron mi teléfono, le dieron play y yo, no, por favor, esta no, esta no. Pero bueno, terminamos de verla. Vimos bien, al principio estaba como, ok, esas cosas seguramente pasaron. La verdad es que esto muestra una realidad bastante de lo que fue en las guerras, la Segunda Guerra Mundial. Y yo dije, sí, pero o sea, ¿por qué todo el mundo decía que era lacrimógeno? No lo es para nada. Y seguía avanzando la película, seguía avanzando hasta el último cuadro, que yo literalmente quedé sin poder respirar porque lloraba mucho y tenía que ir al baño a limpiarme la cara y todo porque era un mar de lágrimas. Y no entiendo a las personas que dicen que pues no lloraron y no sintieron algo. Pero bueno, personalmente esta película me gusta demasiado. La animación está muy bien. Tampoco es que soy una experta en animación, pero digo, es de 1988. Para mí está muy buena. Se ve todo perfecto, claro, y todo el toque de Ghibli, ¿no? Que es bastante reconocible, creo yo. Y me gustó mucho la trama, hay muchas partes que comparto con Alonso en el hecho de, sí, era un niño y francamente ese final se pudo haber evitado si el niño se las aguantaba y se quedaba donde la tía muy hija de, bueno, si se quedaba con ella, no lo hizo. No digo que sea su culpa, porque no lo es, era apenas un niño. Pero uno como adulto de repente ve otras cosas. Tal vez era mucho más fácil, no sé, aguantarte de sus malos tratos a salir en la calle durante una guerra. Creo que es muy fácil decir cuál podrías haber elegido tú como adulto, lo repito. Y él tenía una hermanita, quería tenerla lo más cómodo posible, aunque al final yo me enojé porque
él vendió lo último que tenía, o bueno, no sé si era lo último, pero tenía muchas cosas ahí y las vendió al final. O sea, si vendía esas cosas al principio, tenían un poco más de arroz para comer en la casa de la sufrible de su tía. Entonces, podían haber, porque ya sabemos cómo es el final, no lo quiero decir, pero bueno, la niña muere. Entonces, poco después, todo acaba. ¿Vieron así como en las películas estadounidenses donde de acción, que al final de que pasa todo, recién llega la policía? Bueno, aquí vimos el sufrimiento de estos dos hermanos y apenas terminó eso, ya terminó la guerra. Y me dio tanta bronca, tanto coraje, que ellos hayan sufrido. Bueno, es que no es ficción. Eso es lo que jode, porque, ok, es ficción lo que hemos visto, pero están plasmando una realidad que mucha gente pasó en esos años, en ese tiempo, en esa ciudad. Es tan horripilante la idea de que encontremos a nuestras familias en hospitales, muertos o quemados, y tengamos que hacernos cargo de eso porque simplemente un país quiso invadir al otro, o porque los presidentes que la querían medir y no sé. Entonces, es como lo que está pasando actualmente. Si bien nosotros estamos en nuestras casas totalmente seguros como para hacer una videollamada y charlar sobre una película, hay dos países donde no la están pasando nada bien. Estamos frente a una guerra. No es mundial, todo el mundo no está involucrado hasta ahora, no sabemos qué va a pasar, pero estoy segura que hay muchos más niños tratando de cuidar a su hermanita y tratando de proteger, tratando de sobrevivir. Entonces, esto es lo que choca. Tal vez si es que no estuviera esa guerra podríamos hablar de, ok, algo que pasó y todo, pero lamentablemente ese problema es actual. Esas necesidades son actuales y ese dolor es actual. Y nosotros simplemente tenemos que verlo, tal vez para aprender, tal vez para tomar conciencia. ¿Querías decir algo, Alonso? Que sí, o sea, te estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero no solamente en la pinche guerra, o sea, hay países que están en totalmente de ruina, vemos países, o sea, África, sabemos que no son países que tienen toda su, ah, están, mejor dicho, dominados por otros países. Y cuántas veces no hemos visto videos de niños que están muriendo de hambre con moscas, o sea, están pasando Tienes por de razón. lo peor. Ese. Y también, o sea, hasta en nuestros propios países sabemos que hay mucha gente que pasa por situaciones de calle y el gobierno, pues dices tú, ¿dónde está el puto dinero? Esos güeyes están como reyes y hay gente que está en situaciones como las que vimos de estos niños o peor, ¿no? O sea, entiendo, no es tan ficticio, no está tan lejano de la realidad de esta película y creo que es por lo que duele. Porque si te pones a pensar un poco, no solamente es de que dices, los niños están sufriendo, sino porque te están llevando a que hay gente así pasándola ahorita, y como dice Meche, que la pasó también, porque es un escenario que no es 100% ficticio, o sea, sí se fue algo que es muy probable que le hayan pasado a mucha gente. O sea, perdieron familias, perdieron amigos, perdieron un chingo de cosas, no solamente lo material. Entonces sí es por ese lado el que duele esta película, de que sí te lleva al momento, ¿no? Y te lleva un poco de, así como esos niños, ah, no es como que nos hayamos alejado mucho de esas épocas en el aspecto de que probablemente ahorita no esté una guerra mundial, por ahorita, pero los estragos que ha dejado un mal gobierno, una mala política o algo, ha hecho que haya más personas así, pues, pasando esas situaciones. Es lo que siento que duele ahorita un poco más. Sí, sí, tienes razón, no lo había pensado en eso, porque me enfocaba en las guerras. Pero sí, vemos en las calles
familias enteras pidiendo limosna y todas esas cosas. Entonces, lamentablemente vemos muchas cosas y cosas que no quisiéramos ver. O tal vez le damos la espalda, tal vez somos como esa tía mala que se sintieron incómoda por los sobrinos a los que tenía que cuidar y todo, y pues les dimos la espalda a quien necesitaba. Creo que sí, tienes razón, eso es aplicable en todo sentido, en nuestra siguiente ciudad, en el siguiente país. No esperar una guerra para ver lo que deja, como dices, una mala política y el poco amor al prójimo. Algo que destaca en toda la película es el amor que le tenía, que se me fue el nombre, no me acuerdo, el hermano mayor a la hermanita. Y yo hace un momento estábamos en son de broma reclamándole a mi hermano, que él es mi padrino también, que no me regaló nada en mi último cumpleaños. Una boludez. Pero yo creo que el amor de hermanos va mucho más que un simple regalo. No sé si él estaría en esa posición de sus 12 años, aunque sí me cuidó y me crió una temporada. Pero veo eso, me duele el hecho de que él haya tenido que asumir el papel de papá y mamá en la película, el niño. Sabe que el papá no está, o sea, no hay noticias de él. La mamá, no, ya no está, murió. Entonces, ¿qué le queda? El último retazo de familia que le queda es su hermanita, trata de hacer lo posible por ella. Lamentablemente sus decisiones lo llevan a que eso suceda, pero todo eso no me afectaba hasta el último segmento cuando le encontró y, si no me equivoco, le llevó la sandía, que para mí eso fue como, por favor, levántate y come esa bendita sandía. Fue muy triste. Pero, Fabi, tu pregunta inicial fue si me gustó. Sí, me gustó mucho. Lamentablemente no la voy a volver a ver, no quiero volver a verla porque considero que es una de esas películas en que basta con que la hayas visto una vez y sí, vas a sentir lo mismo, pero no, no puedo verla una vez más. Tal vez soy demasiado débil, no soy masoquista, no demasiado al menos, entonces no quiero volver a sentir eso. Pero nada, seguimos desglosando toda la película. Gracias, Meche. Pues antes de tu participación, Alonso, pues a mí sí me gustó. Me ha gustado tanto que la sigo viendo. Yo sí van como, no sé si, yo creo que más de 3 veces que la he visto. Y cada vez que la veo sí es así como que, mi corazón, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la primera vez que la vi, pues estuve llorando casi la mitad de la película, ¿no? Así como que, ay, pero ¿por qué? Igual me pasó, no sé, quién lo dijo, la misma sensación de, pero ¿por qué dicen que está tan lacrimógena si pues no pasa nada, ¿no? Hasta ya la segunda mitad, que ya empecé así como de que, ay, no, ya no sé, ya sé hacia dónde va esto y no me está gustando, ¿no? Entonces, la última parte sí fue así como que, ay, mi corazón, ¿no? O sea, sentí tan feo, este, pero a pesar de eso, pues, la verdad sí la sigo viendo, a mí me gusta y no sé, me gusta llorar, creo que yo sí soy un poco masoquista en ese sentido, este, pero bueno, Alonso, platícanos, ¿qué nos querías decir? Oh, ya se me fue la onda, aguanta. Era algo sobre el hermano. No, ya me acordé, era algo sobre lo que dijo Miche. Que sí, o sea, la parte en la que llega con la sandía y dicen así de ella nunca despertó o algo así. Yo fue como de puta, o sea, sí sentí un pinche frío en mi cuerpo que dije, no te pases de lanza. O sea, sí se siente bien culero, pero fue una muerte muy linda, por decirlo así, porque no sufrió. O sea, sí sufrió durante que estaba vivo, pero no fue una muerte como, le dolió o algo.
murió durmiendo, que es como yo al menos dijera, ojalá si, obvio me voy a morir, ¿no? Pero ojalá cuando muera, sea tranquilo. Pero luego me pongo a pensar, no, he hecho muchas pendejadas y le tengo que sufrir a la verga. Pero entonces, dije, por lo menos tuvo una muerte tranquila la niña. Dolió, creo que fue la parte que como que ya te lo esperas y dices, puta madre, ya, te lo esperas y aún así duele. Y más por la forma en que lo dice, porque al menos yo la estuve viendo subtitulada y la vi también en unas partes, las quise ver, o sea, con el idioma original y otras doblada en español, porque dije, a ver cuál me da esas. No puedo decir que la vi toda la película completa, nada más vi como los últimos 20 minutos, en los dos idiomas. Y sea lo que sea, el doblaje está muy bien hecho, pero o estoy más acostumbrado al idioma original, pero la forma en que lo dicen en el idioma original fue como que más, como que me quebró más. Así como, ay, güey, casi, otro poquito, y chillo. Pero dije, "Ñe, solamente por eso no voy a chillar. Tienen que darme más". Entonces, también repito, ahí fue cuando yo pensé que iba a salir como que una travesía de lo que el hermano sufrió, trató de recuperarse algo. Obvio no, porque en el principio dicen cómo murió, ¿no? Pero entonces a mí me puso a pensar, mierda, con razón se dejó morir el morro, porque ya estaba en un momento en el que a lo mejor el país se pudo haber recuperado, o él, buscar un trabajo. Pero al Chile no, el morro se dejó morir y entiendo. Perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a su hermana, que era el último pilar que le quedaba. Y sin nadie que lo apoye, o sea, es como que si a nosotros, o sea, que tenemos en un momento, o sea, que ahorita nos podemos comunicar con alguien, con quien sea, como lo estamos haciendo ahorita, este, y a veces aún así hay momentos en los que nos quebramos, que nos sentimos solos o lo que sea. Imaginen esos tiempos en el que era muy difícil contactar con alguien, mandar una carta y como pasaba con su papá, meses, tiempo y no llegaba nada y él esperando a que su papá estuviera vivo y le avisan de la peor manera. No, güey, tu papá ya se murió y hace un chingo y él no lo quiere aceptar. Entonces fue como el trancazo de que su hermana se murió y el trancazo porque fue creo que en la misma toma, por decir así, cuando fue a cambiar el dinero, con ese dinero le compró la sandía, llega, le da la sandía y se muere su hermana. Y así de puta madre, o sea, el vato si tenía 20 años se hubiera hecho alcohólico, drogadicto y hubiera acabado bajo de un puente muerto también con jeringas en el brazo, ¿no? Pero murió en un lugar, sin comida, flaco, desnutrido y olvidado por la gente. Suele pasar también. Ay, Alonso. Bueno, en esta parte ya que entramos, ¿qué les pareció la actuación del protagonista, no? Creo que ahí tenían algunas opiniones encontradas, algunas situaciones así un tanto... Alonso, cálmate. Bueno, antes, yo considero que al final de cuentas son niños, ¿no? O sea, es mucha responsabilidad, como bien lo decía Meche, el hecho de que lo hayan puesto a cuidar, bueno, no, de que las circunstancias al final de cuentas lo hayan llevado a ese extremo, ¿no? Pero bueno, escuchamos, Angie, tú querías participar, platicarnos de tu opinión acerca de la actuación del chico, de Seita. Bueno, empezando, tienes razón, son dos niños, un niño de 14 años que tiene que tomar la responsabilidad, pero eso al fin y al cabo ya lo dijeron, es un niño que como tal no es un adulto que pueda pensar o pensar de, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tenía sus recursos limitados, por así decirlo. Y sí me molestó una parte que es cuando va a comprar, creo que verdura o arroz, y porque ya no, o sea, ya no tienen, ya se habían mudado al refugio donde estaba con su hermanita,
ya no estaba con la tía. Y el granjero ahí le dice, trágate tu orgullo y regrésate con tu tía. Porque pues ahí ya se encontraba mal su hermana. O sea, ya estaba mal. Y sí, o sea, en mi pensar, mi pensar, hubiera sido, pues me vale madre mi orgullo. Voy y me regreso con mi tía para que mi hermana esté bien. Pero él tal vez no lo vio así, tal vez lo vio de alguna otra manera, el enfoque en la edad que tenía. Tampoco es como satanizarlo, atacarlo, porque es un niño, al fin y al cabo es un niño. Y yo creo que cuando somos niños, o regresándonos a cuando éramos niños, yo creo que no es como que tomáramos las mejores decisiones, seamos honestos. Terminábamos haciendo muchas travesuras o éramos como muy irresponsables. Entonces, es un niño, dejarle la carga a un niño de ser un adulto, cuando pues él todavía piensa en jugar, jugaba con su hermanita, divertirse, y que les caiga esto es como un choque muy fuerte. Él, yo creo que a lo mejor lo llevó de la mejor manera que él creía. Digo, sí me molestó esa parte porque dije, no, o sea, se pudieron haber salvado. Había una oportunidad. Y sí, claramente, pues sí, su hermanita, ay no, de verdad, esa escena que ahorita estaba diciendo Alonso, ahorita me estaba recordando esa escena y yo, neta, yo ya estaba así de, tranquila, no regreses ahí, Vietnam, porque sí, ya me estaban dando ganas de llorar. Yo estoy, no, o sea, creo que es la escena más difícil porque, pues, yo creo que tenemos hermanos y no sé, o sea, me removió muchas cosas. O sea, por eso dije que me quedé como con un dolorcito, un nudo acá. Y sí, ay Dios, ya me liberé un poquito, pero sí, no, está complicado, de verdad, me llegó bastante esa parte. O sea, sí dije, pobrecita de Setsuno, creo que se llama, la niña, sí fue como, pues ella sobrellevaba las cosas como podía, porque es una niña, como dice, es un bebé, o sea, para mí 4 años es todavía un bebé, o sea, se comprende por qué reaccionaba, cómo reaccionaba, que se ponía berrinche y decía, es que yo quiero comer, es que yo quiero a mi mamá, cuando su tía va a vender su ropa de su mamá, los kimonos, la niña se pone a llorar y se pone así de, no, ¿por qué te los llevas? O sea, son de mi mamá, quiero ver a mi mamá, para ella es, yo creo que para cualquiera una mamá es tu mundo, entonces a ella se le fue el mundo. Y después de enterarme de que su tía ya le dijo, o sea, su hermano nunca le quiso decir que su mamá estaba muerta, pero cuando su tía, o sea, le revela que su tía ya le dijo, yo así de, hija de su pinche tía, tú no tenías ni por el derecho de decirle nada, si su hermano no se quería decir nada, que se lo dijera a él, pero no tú. Y pues, ya la parte en que él descubre, más bien se da cuenta que su padre ya, pues, ya no está. Es totalmente comprensible el cómo se puso. O sea, desde te lo dan así de un solo golpe y tú así de, ¿cómo reaccionas a eso? Así de, no es cierto, por favor dime que no es cierto. Y regresar a la parte donde ya llega con su hermana fue como, ya, o sea, ya le dieron muchos golpes, pobrecito, o sea, ya, déjenlo descansar tantito. No, está fuerte. Creo que ya me removió ahorita más cosas que lo estoy recordando. Siento que ahí estoy con la lechuguita otra vez. No, sí, creo que, pues no, está, ay Dios, no. Me removió muchas cosas ahorita, de verdad, así sí estoy así de, ay Alonso, ¿por qué tienes que describirlo así, cuando llegue con la sandía? Me quedé con mucho con esa escena. Fue a propósito.
Eres malvado. Gracias, Angie. Tú sí tienes sentimientos. Bueno, Meche, platícanos tú, ¿qué piensas del actuar de nuestro protagonista? Pues ya habías platicado un poco, ¿no? Acerca precisamente de eso, que al final de cuentas, pues es un niño, pero pues tú a lo mejor qué hubieras hecho en su lugar o qué opinión tienes tal vez como dice Angie, ¿no? Hubiera seguido tal vez el consejo que le daban o qué opinas de él. No sé, personalmente me habría quedado con lo de mi tía y habría aguantado, pero porque era una niña sin carácter. Em, pero sí, es bastante comprensible, justificable incluso, lo que hizo el niño. Era un adolescente, no sé si tenía 12 o 14, pero no creo que comprendan la realidad de lo que significa una guerra, de lo que significa tener que criar ahora a tu hermana porque tu papá y tu mamá no están. O sea, ¿cómo le haces frente? Entiendo que él haya elegido siempre el camino fácil, estar con su tía, ok, para que no nos moleste, comprémonos una cocinita, comamos no importa arroz, pero y la pasamos todo el día en el cuarto solo sin hacer nada. Fue lo más fácil, comprensible, lo vuelvo a repetir. Y después, no, me dijeron algo malo, bueno, algo ofensivo, bastante ofensivo, entonces me voy, ya está bien, me voy a una guarida que francamente yo cuando vi a dónde se estaban yendo dije, es el mejor lugar, porque van a estar protegidos. El problema es que no tenían lo mínimo necesario, un mosquitero, ponele. Algo para que no, los protejan de los mosquitos, que el principal enemigo en ese lugar es el mosquito. Porque puedes comer menos, lo que quieras, pero las enfermedades, los bichos y todo eso, entonces no le hacía ningún bien a la nena, a él tampoco. Creo que si de haber vendido pronto las últimas cosas que le quedaba de su mamá, él podría haber comprado un poco más de comida y un poco más de cosas para que estén bien. Y ya que la guerra estaba a terminar, eso, pues creo que habían salido libres. Me parece que eso habría sido lo mejor. Pero como estamos de acuerdo todos, era solo un niño. Lo podemos ver de afuera porque es una película y podemos verlo desde otro ángulo y pensar muchas cosas más que un niño de 12 años, 14 años no intentaría, no pensaría. Así que en resumidas cuentas, yo creo que está bien lo que él hizo, porque es lo único que le nació a un niño para criar y para sobrevivir con su hermanita. No creo que se le pueda. Si bien al principio dije que, pues por su culpa, no es su culpa que haya muerto su hermanita. Trató de que ella estuviera bien, de que él estuviera bien y de, pues no dejar que no les pase nada, que a otras personas los traten mal y todo. Eligió lo más fácil que era robar, aunque digo, ¿qué otra cosa podría haber en una guerra? No es como que vayas a ofrecerte para un trabajo, es lo único que les queda, robar comida. Y por supuesto los granjeros estaban enojados y todo, pero porque también él le está quitando la comida de la boca. Más que decir si estuvo bien o mal, es como, ok, sí, entendamos que el niño tuvo que pasar esas cosas. Y no sé si ustedes leyeron, hay una, hay una, hay una imagen, un texto que comparte mi amiga que tiene 2 hijos sobre el amor de hermanos, y no recuerdo los nombres, pero la imagen era muy parecida a la foto que tiene, al fondo que tiene Fab ahora, el niño cargando a su hermanito, o su hermanita, creo. Entonces el texto decía algo parecido a esto. Estaban en la guerra y un soldado vio a un hermano con su hermanito en la espalda
y lo cargaba, pero el hermano estaba muerto. Entonces él le dice, déjalo ahí porque te está retrasando, ya está muerto. Y el hermano le dice, es mi hermano, entonces él no pesa. Mi hermano no me da problemas, tipo algo así. Entonces yo cada vez que recuerdo eso y lo comparte a mi amiga es como, ok, me duele el corazón. Porque lo ven y es la imagen de la tumba de las luciérnagas. Y luego la inscripción dice algo como que le dio una gran lección. Y eso es del espíritu japonés o lo que sea de la familia no pesa. La familia no te trae problemas, sino que estamos para ayudarlos a ellos. Entonces yo veo a eso y digo, en la tumba de las luciérnagas, el hermano, que no me acuerdo el nombre, el hermano, pues para él no era, sí, tal vez era muy jodido cargar con una niña de 4 años, pero era lo que tenía que hacer. Él en ningún momento se planteó la idea de dejar a su hermanita con la tía o dejarla en el lugar donde sí están conscientes de que hay un lugar donde están los niños donde murieron sus papás. Si fuera un mal niño, lo hubiera dejado ahí. Si fuera un mal niño, se habría aventurado solo y habría dejado a la niña con la tía por más que fuera mala, pero se la llevó. Entonces, no sé qué tan cierto será ese post, que pues, en Facebook nada es cierto, pero es la verdad, para él no le pesaba a la hermanita. La familia no era un peso, fue algo con lo que tenía que hacerse, porque él lo quería así. Y pues es muy loable el hecho de que no te corras de tu familia y estés para ellos. Es por ahora lo que puedo decir del niño que se me olvidó el nombre. De Seita. Gracias, Meche. Seita y Setsuko. Setsuko, ajá. Ay, pues qué emotivo. Sí, sí, yo creo que tienes mucha razón, Meche. Alonso, ¿tú qué nos puedes decir de la actuación del protagonista de esta película? Bueno, para mí, para mí creo que el vato pudo haberlo hecho mejor. Entiendo que sea un niño, entiendo. Para empezar, creo que nadie está preparado para una guerra y lo hemos dado cuenta con la última pandemia, ¿no? Que no son las mismas, pero, güey, si nadie te prepara para una cosa, no, nada. Este, pero siento que lo pudo haber hecho mejor en el aspecto de que nunca priorizó llevar a su hermana con el doctor y él rompe en lágrimas cuando la niña le dice, ¿te sientes mal? ¿Quieres ir al doctor? Y yo dije, güey, es lo que tú tenías que haber hecho desde un principio si estás viendo las pinches ronchas porque tú bañabas a tu hermana. Se te olvida en ese momento todo y dices, ¿qué le puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo ayudarla? Ya fue al doctor hasta el último minuto, que también el doctor se me hizo una mierda, ¿no? También, pero entiendo que creo que fue la situación en la que, güey, tú no vas a poner, si en la actualidad pasa, que si no llevas dinero no te atienden ni una puta madre, te dejan morir, entonces, en una situación de guerra y con un niño que se ve sucio y todo eso, pues, peor aún, ¿no? Pero siento que, o sea, no digo que esté mal, pero pudo haberlo hecho mejor. Entiendo que no sepa la situación de la guerra, pero si estás viendo que tu hermana se está muriendo en ese momento, sí podrías haber dicho, ¿cuántos de nosotros creo que no hemos dejado tantito el orgullo por tratar de ayudar a alguien de nuestra familia que sabemos que esté mal o algo? Dejamos el orgullo a un lado por querer salvar o ayudar a esa persona. Y yo digo, güey, si ves que tu hermana está mal, ¿por qué no dejaste ese pinche orgullo aunque sea el último minuto? Aunque tu tía haya sido una mierda que le contó a la niña más chiquita que se murió su mamá, creo que en ese momento es como, pues a ver si puedo ayudar, y si no, por lo menos lo intentaste. Pero también va con la drama de la película, ¿no? Si no, hay que volver a hacer toda. Este, pero siento que puedo haber hecho mejor.
vemos que muchos de los adultos y se comportan como adultos. Primero voy a cuidar mi familia, si tengo comida voy a cuidar lo mío. Otra, siento que si hubiera vendido todo desde un principio y hubiera comprado más comida, hubiera pasado por lo mismo, porque no se iban a racionar. Iban a comer, a llenarse o a satisfacerse, y se iban a acabar toda la comida y no te iban a tener nada que vender después. Si de por sí tuvieron que robar, iban a hacerlo con mayor prisa, ¿no? Otra, también lo de robar, creo que nos pasa en la actualidad, o pasa en la actualidad. Al menos en México hemos visto actos de rapiña en las peores circunstancias, de que se viene algo y, rápido, vamos a romper a su madre a Coppel, vamos a romper a su madre a un Aurrera, a un Chedraui. Entonces dices, bueno, y no estamos en tiempo de guerra. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cuando haya tiempo de guerra aquí? ¿No? Entonces, por eso digo, no es que esté mal, sino que siento que lo pudo haber hecho mejor. Pero pues vamos con el drama de la película, ¿no? Entonces, ¿y la muerte de la niña? No es cierto, yo no le quiero recordar a ella. Ay, cómo eres. Esta la dejamos un tantito al final para volverla a retomar. Pues sí, ¿no? El actuar de nuestro protagonista, pues precisamente como dicen, no hay que olvidar que al final de cuentas tiene 14 años, ¿no? Es un adolescente, entonces realmente pues los adolescentes así actúan, ¿no? O sea, difícilmente iba a tener como el raciocinio que tenemos tal vez ya como adultos y y pues iba y es de admirarse, como bien dice Meche, ¿no? El hecho de que a pesar de todo, pues él decidió cuidar a su hermana, ¿no? Como él podía o él creía que era lo mejor, porque en parte era pues su manera de que no la maltrataran, tal vez, de que no, pues no les gritaran, no les dijeran cosas que ni al caso, ¿no? Porque en ese caso, pues realmente vemos aquí que las personas, los adultos, como decías, ¿no? La tía es una porquería, los médicos, estas personas, el que lo cachó robando y lo llevó ante las autoridades, ¿no? Entonces, sí, realmente dices tú, sí, es un tiempo de guerra. Yo creo que, bueno, a lo mejor de cierta manera, pues siempre vas a ver por ti o por tu familia, como dices, pero, o sea, qué poca empatía o qué poca Madre. consideración, o sea, también, ¿no? Hacia un niño, o sea, al final de cuentas es un niño. ¿Cómo tú como adulto no puedes pensar? O sea, él es un niño, a él se le puede perdonar por eso, porque es un niño y porque es un adolescente, pero tú como adulto no tienes perdón, o sea, los adultos de la película, como su actuar no tiene no tiene perdón, o sea, porque cómo como adulto te comportas de esa manera, cómo por desquitarte de ellos o desquitarte de lo que hizo la mamá de ellos o por desquitarte que están en tu casa o que consumen tu comida, no sé, o sea, vas y le dices a una niña de 4 años que su mamá murió de la manera más fría posible y tú eres el adulto, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, eso es lo que a mí yo creo que me parece imperdonable, ¿no? El hecho de que cómo pueden pensar de esa manera o ser de esa manera, ¿no? Y y igual, ¿no? O sea, las personas pues el que cosechó y que lo agarró robando, ¿no? También dices, bueno, ok, sí, le estaba robando y pues la verdad es que la situación es deplorable y todo eso, pero o sea, ¿dónde estás tú como persona que piensa, como adulto que razona, ¿no? Entonces, ahí en ese punto sí me causó mucho coraje, sobre todo con la tía, o sea, no la puedo perdonar, la verdad es que es una, no sé,
una horrible persona, ¿no? Por no decir groserías, pero sí, o sea, no tiene perdón de Dios ese tipo de personas. Y bueno, en estos puntos y hablando el hecho de que pues al final de cuentas es una película bélica, ¿no? Que trata de retratar de cierta manera la Segunda Guerra Mundial, pues me gustaría igual a lo mejor platicar antes de irnos al final y a la muerte de la niña y cómo pasa toda esta situación que pues ya platicamos, ¿no? Pero para ver qué tanto nos produjo. La parte de lo bélico, de la guerra, de cómo, por ejemplo, nos retratan, en las películas, por lo general, Estados Unidos siempre es el salvador, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial es el salvador, es el que, wow, qué buenas acciones hizo, ¿no? Que gracias a ellos se terminó la guerra, etcétera, ¿no? Ellos y Rusia. Pero y estamos viendo a un país que fue uno de los que provocó esta guerra, ¿no? Japón, que siempre los dejan como malos, como los que estaban aliados con los alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo nos retratan, cómo al final de cuentas su gente sufrió, ¿no? Porque, ok, sí, pues al final de cuentas los políticos, las gobernantes, los presidentes no se metieron y no se fueron a pelear entre ellos, sino que los que se fueron a pelear pues fueron, por ejemplo, el papá de Seita, ¿no? Que eran de los comandantes de los navíos, ¿no? Y por ejemplo, la gente, cómo sufrió a raíz de los bombardeos, ¿no? Incluso nos hacen un cierto, pues no sé si se podría decir guiño o cierta alusión a lo que fueron las bombas atómicas, ¿no? Que de cierta manera por eso, pues murió mucha gente, por eso murió la mamá de Seita, ¿no? Toda esta parte bélica y cómo vemos, ¿no? Esta parte de las personas, ¿no? De cómo sufrieron en sí las personas, la población, la guerra, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en otras películas, ¿no? Como creo que es la de la ladrona de libros, en donde también se retrata cómo vivió la gente de Alemania, ¿no? La gente común y corriente, esta parte de las guerras, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos ese punto? ¿Cómo ustedes a lo mejor pensaron acerca de, ok, sí, la guerra fue tal vez propiciada por ellos, pero también su gente sufrió? ¿Qué opinión tienen con respecto a esta película como una película bélica? ¿Cómo la comparamos con otras películas de este tipo, ¿no? Que hablan de la guerra, que tratan de criticarla, que tratan de darnos una perspectiva distinta con respecto a estos países, pues que los consideramos malos, ¿no? Que los consideramos como los que propiciaron todo. Meche, ¿tú qué? ¿Estás por ahí? Platícanos. ¿Cómo ves este punto de la película como una película de guerra, de cómo retrata la Segunda Guerra Mundial, cómo retrata la civilización japonesa, los civiles al final de cuentas, ¿no? Fabi, solo como para decirte, estuve leyendo hace un ratito y era justamente, no es una película bélica, sino es una película anti-bélica, junto con otras dos que no me vienen a la mente porque las neuronas están durmiendo ahora, pero es una de las películas que, digamos, te muestra el otro lado del patriotismo, nacionalismo, como lo quieras ver, participar en una guerra. Estoy en contra de todo tipo de ejército, pero eso no viene al caso. Y algo que dijiste, y siempre me viene a la mente cada vez que hablamos de los destrozos que hizo Estados Unidos, que no fueron pocos, a Japón, que Japón lamentablemente no fue el bueno siempre. No, no es como que diga, ok, le pasaron cosas malas y por eso es malo, pero Japón le hizo demasiado daño a Corea. En las invasiones a Corea, no sé qué palabra usar al hecho de que literalmente secuestraban mujeres coreanas
y las violaba el ejército japonés. Les daban un término a esas mujeres que no recuerdo muy bien, estoy tratando de recordar. Entonces, no eran santos. Y cuando digo me refiero a japoneses, me refiero al ejército japonés, no tanto a los civiles, porque estas mujeres eran violadas para satisfacción del ejército japonés. ¿Ok? Entonces, algo que no digo que sea estipulado ni nada, sino que en la guerra pelean soldados contra soldados, militares contra militares. Los civiles no tenemos vela en ese entierro. Y algo que se hizo en Japón en eso, con la bomba de Hiroshima, fue que tiraron a civiles, no fueron al ejército. Y eso fue que afectó a todo esto. Esta película es por eso, es como para decir, miren lo que le pasó a civiles. Aquí no hay un militar ni nada. Ok, es un hijo de alguien que se fue a pelear, pero fueron civiles. Eso es el daño que le hizo, como tú bien decías. Esto le pasó a civiles. Entonces no podemos estar más de acuerdo que decir esto está mal y por el hecho de que dos naciones no se pusieron de acuerdo o porque una quería invadir a la otra. Te digo lo de el secuestro a las mujeres coreanas porque es algo que Japón nunca pidió disculpas por lo que hizo. Es algo que se niega hasta hoy en día, el hecho de que este secuestro y estas violaciones sistemáticas hayan existido, estos campos de descanso, entre comillas, donde se usaban a las mujeres jóvenes y vírgenes para satisfacción de todo este ejército. Entonces, voy a que no son del todo santos, pero no tenían la culpa los civiles. ¿Ya? Es algo que no se termina de dar cuenta en este momento, por ejemplo, la guerra de Rusia-Ucrania. Ok, que peleen los que se enlistaron para eso. Estaba viendo las noticias ayer que el ejército ruso estaba invadiendo zonas civiles, cosa que no debería ser, porque esas personas no se enlistaron para proteger su país. No sé cómo es, si es obligatorio o es voluntario el servicio militar, no tengo la más mínima idea, pero si tropas armadas están entrando a lugares donde solo hay civiles, están pasando, están, están permitiendo que todo esto pase, que muchos niños queden huérfanos y no tengan ni siquiera una mamá, a un hermano mayor que pueda velar por ellos. Entonces, de acá de muy lejos no se puede hacer nada salvo mandar oraciones o lo que sea en lo que las personas crean o lo que le tengan fe, pero no sé. Aparte de estar completamente en desacuerdo en todo esto y ver en esta realidad, en esta película que se hizo en su momento para, para que sea algo antibélico, para que retraten la necesidad de la conversación, creo yo. Porque, a ver, no puedo recordar muy bien en este momento cuál fue el inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o en específico Estados Unidos contra Japón. Es muy buen tema para investigarlo, para volver a leer Pearl todos Harbor. los libros de historia. Estados Unidos Ya, entró a la guerra por el ataque a Pearl Harbor por y Pearl la guerra Harbor. inició Ya, por la invasión de Alemania a Polonia. ya. Entonces no fue Estados Unidos quien empezó. Ellos, ok, pero Pearl Harbor era una localización militar. Estados Unidos tiró bombas a civiles, a ciudades no militarizadas. Entonces, sí, yo sigo diciendo que en este caso el malo fue Estados Unidos, pero Japón no siempre fue el bueno. Entonces, tengo esta pequeña necesidad de explicarlo y sacarlo a relucir siempre, porque al parecer mucha gente no lo termina de entender. Em, Como dato de color, no sé qué tan de color. Acá en Buenos Aires hay un jardín japonés. Literalmente lo hicieron japoneses en el año no sé cuánto, para la visita de un emperador o no sé qué tanto. Y trajeron plantas de allá, muy bonitas. Sí, ya los estoy malísima, no puedo recordar bien. Y hay una en particular que es hermosa, un árbol que es
digamos que es una ramita, ponerle un hijito de la planta de uno de los árboles que quedó de pie después de la bomba de Hiroshima. Entonces, antes de ver la película, antes de esto, obviamente es un conocimiento general el hecho de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas de Estados Unidos a Japón. Cuando fui a conocer por primera vez el árbol, sentí como que este nudo en la garganta, como lo tengo ahora este es un pedacito de historia de otro continente, de lo que les pasó a ellos, y es la representación misma de lo que es el pueblo japonés. Más allá de que tengo esta necesidad de decir siempre lo mal que hicieron ellos, es el hecho de que sí, lamentablemente le cayó no solo una, le cayeron 2 bombas nucleares, entonces, pero se levantaron, pese a eso, gracias al esfuerzo de la unidad familiar, unidad nacionalista, lo que quieran ver, pero que Japón se levante fue gracias a los civiles, no tanto a los militares, si se me entiende. La destrucción de Japón en su momento fue a las intervenciones de ambos países de los ejércitos, pero la reestructuración del país se debe más a la gente común que al ejército, que a los gobernantes. Y no sé en qué se encasilla esto lo que acabo de decir, pero sentí la necesidad de decirlo. Y nada, contarles eso, que en el jardín japonés hay ese árbol y cuando lo vi por primera vez y leí la inscripción esa, me quise llorar. Y yo estaba como ridícula, porque tienes que llorar en algo que no conoces, ni siquiera has visto nunca, entonces, pero soy así de ridícula. Y es por eso que esta película, no sé por qué me tocó demasiado, bueno, obviamente por la trama, por cómo acabó. En general fue como siempre esperar que pasara algo, era como, ok, ¿a qué hora viene el llanto? ¿A qué hora viene el llanto? Y cuando llega el llanto, es como, ok, la película valía toda la pena. Sí, eso. Gracias, Meche. ¿Qué pasó, Alonso? Antes de que se te Nada más olvide. le quería preguntar a Meche que si el jardín está lejos de donde ella vive, a mí me gustaría ver fotos. No, no está lejos de donde estoy. Si Cuando quieres un vayas, no día importa voy y cuándo. te tomo foto. Ok, Sí. No es cuando dale. vayas, no importa cuándo, pero cuando vayas. Vale. Dale, en 2 semanas voy. Gracias. Gracias, Meche. Bueno, seguimos platicando entonces con respecto a esta película como antibélica, mejor dicho, muy bien. Angie, ¿tú qué nos puedes opinar? Me quedé pensando mucho lo que estaba diciendo Meche. Ay, disculparán. Estaba así como que, no, pues sí, tiene toda la boca llena de razón. Creo que más que nada lo que me captó más en la cabeza fue la guerra más bien es que afecta al pueblo, afecta mucho más a gente inocente que no tiene, dicen por ahí, nivel en el entierro. Y todo por intereses económicos, no sé, intereses políticos, que al final y al cabo dañan realmente, deberían estar en un mundo mágico con arcoíris y mariposas y lo que sea utópico. Sería que el gobierno y sus políticos se preocuparan por su pueblo, por el pueblo, porque gracias al pueblo están donde están. Y al final los líderes solo les interesa otras cosas, dinero, política, territorios, que el bienestar realmente de su pueblo. Y me da bastante tristeza pensar que al final los más afectados es la gente común que dice, pues yo no me quiero meter en eso, yo quiero vivir mi vida tranquilamente. No sé, me dejó pensando mucho, cañón. Y creo que no es de que seas el malo o el bueno. Siento que más bien es quien sea
se haga responsable y encuentre otra forma que no sea la agresión. Por eso dicen que la violencia genera violencia. Entonces, más bien es romper esa rueda, romper ese ciclo. Es, sí, o sea, me agredieron, no voy a responder de la misma forma. Responder, sí, de que paguen cualquier daño, como puede decir, por ejemplo, lo que pasó con Japón y Corea, ¿no? O Estados Unidos y Japón. Es responder, pero que paguen, no dañando o haciendo más daño, generando más violencia, porque eso solo va a generar más violencia, y así sucesivamente. Tú me hiciste, yo te hice, tú me hiciste, yo te hice, y así sucesivamente. Es un cuento de nunca acabar. Es simplemente cambiar la mentalidad, y pues creo que empezar por uno mismo. Un granito de arena, nunca sabemos lo que puede provocar un pequeño granito de arena. Entonces, sí me dejó pensando mucho, Meche, ¿eh? Me dejó mucho. Gracias, Meche. Y ahí nos enseñas la foto por sí. Gracias, Angie. Pues sí, tienes toda la razón, ¿no? Al final de cuentas, violencia es más violencia y bueno, desafortunadamente estas cosas pasan, ¿no? Entonces, híjole, pues es difícil tener como un comentario neutral, ¿no? O decir, estos son los buenos, o drástico a la vez, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. O sea, yo creo que al final de cuentas, todos los países vivieron los estragos de la guerra y sufrieron porque al final de cuentas, pues los ataques iban parejo, ¿no? De cierta manera. Desafortunadamente el más catastrófico, los más catastróficos pues fueron los de las bombas atómicas, ¿no? Entonces, pues sí, es horrible, ¿no? Al final de cuentas. Alonso, ¿tú qué nos puedes decir de esta película como antibélica, como parte de una crítica o parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial? Está muy bien, o sea, si es para mostrar ese lado, está muy bien. Y más porque creo que se enfoca más en los más desprotegidos de todos, que son los niños, ¿no? Bueno, y ancianos, pero pues ya un anciano ya vivió. Pero creo que es lo que muestra. Lo estábamos diciendo, es como la del niño de pijama de rayas. Ajá. Que también muestra ese lado por parte de los niños, ¿no? Y el juego que se avientan en La vida es bella y todo eso. Creo que el pianista también. Y la lista de Schindler, creo, no me acuerdo. Ajá. O sea, son películas que te muestran la guerra, pero de otra forma. No sé si alguien leyó también el diario de Ana Frank, no sé si hay película para empezar, pero el diario de Ana Frank que también lo cuenta de otra forma que te... y le hicieron jabón. Pero, eh, aquí creo que si vamos a buscar buenos o malos, los malos verían todos los países, o en ese aspecto todos, y los buenos pues siempre van a ser los civiles, o sea, porque son los que no tienen ni vela y son los afectados. Entonces no es como que qué país defendió y qué país no, o sea, al final de cuentas, si es una guerra, tú vas a atacar también, te vas a defender atacando a su pueblo y él te va a volver a atacar porque lo atacaste. Y como dice Angie, violencia genera violencia, pero los afectados siempre vamos a ser los civiles. Y eso también lleva en que pues es normal cuando tú quieres atacar a un pueblo o a alguien, primero atacas a los más desprotegidos para que ese pueblo se sienta bajo presión o no ataque o se vaya para atrás o lo que sea. Entonces entiendo eso, es una estrategia que tienen que hacer, que es una mierda de estrategia, lo es, eso no le va a quitar lo bueno, que, no, pues sí, no. Y a veces me he preguntado si Japón, a pesar de los dos ataques que ha tenido, a pesar de que es una isla pequeña, está súper desarrollado y lo vemos al final de la película cuando los dos están sentados y de frente se ve toda la ciudad y dices,
Me quedé así como de puta madre, si no hubieran sido esos ataques, ¿qué sería Japón ahorita? O sea, Japón sería una bestia de país. Pero también siento que le sirvió como para, no te pases de huevos, güey, porque si estás muy bien, vas muy avanzado en tu tecnología, pero sintieron miedo los demás países, porque vieron cómo iba. Un país que estaba muy aislado de muchas cosas, los estaba rebasando en muchas cosas, ¿no? Y no solamente Japón, China, Corea, hemos visto cómo son países, pues yo creo que su educación, o no sé, sus fundamentos, algo, que están muy cabrones en todo. Y son países a los que países europeos y Estados Unidos les tienen un chingo de miedo. Cuando se hunden o algo así, sí, le dan en su madre. Y eso creo que es algo que muchos países sí es a lo que le temen, en el aspecto de guerra, ¿va? De otra, ya es mucho, ya para qué hablar de cosas tristes. Si quieren, le Vale, seguimos. gracias, Alonso. Pues ya vamos finalizando con la parte final y más triste y trágica y drástica de nuestra película, que ya nos las narró hace un momento Alonso con respecto a esta parte donde él busca de cierta manera tratar de ayudar a su hermanita los últimos momentos, que él no sabía que eran los últimos momentos, pero bueno, le lleva esta sandía y ella ya no puede comérsela. Este, de cierta manera creo que era algo que se veía venir, ¿no? La hermanita enfermando, teniendo esta, ¿cómo se llama? Cuando la Cuando crema, toma alimento. cuando la crema. Pues, Ahí es cuando sí dije, chica. ¿cómo tomaron este final? ¿Qué tanto los lastimó en su corazoncito que sí tienen algunas personas? Algunas no, pero algunas que sí lo tienen, como por ejemplo Angie. Tú platícanos, ¿qué tanto te impactó? La primera vez, ¿no? Como La siempre. primera vez. Ay, no quiero regresar ahí. Ay, no sé. Me voy a poner a llorar. No, tranquila, tranquila. No, o sea, como dicen, ya lo veíamos venir. Ya estaba tenía un alto grado de desnutrición. O sea, cuando la lleva al médico le dices que está muy desnutrida, lo que necesita es comer, descansar, etc. Y pues cuando llega con la esperanza de, mira, hey, aquí está la comida, y verla acostada ahí que apenas si se mueve y habla, y yo así de, ay Dios, le dice, mira, te traje sandía, y yo así de, no, y la niña así de, ya no tiene ni siquiera fuerza para levantarse, para moverse, para comer. Él la agarra y le da un pequeño trozo y yo dije, no, sean crueles. Ah. No, me hizo llorar la primera vez. Y yo así, no. Sí, y como dijo Alonso, ya cuando la compra el carbón y la va a quemar, bueno, la va a cremar o quemar, no sé cómo sea la palabra correcta. Y mete su muñequita, porque siempre cargaba una muñequita. Y me acuerdo de la cajita de dulces. Perdón. Me acordé de algo. De hecho, es reciente esto. Él iba a meter la cajita de dulces. Porque pues le encantaban los dulces a su hermanita, le encantaba el dulce. Por eso se robó la caña de azúcar. Y ve que la va a colocar ahí para que se quede. Pues sí, como cuando la va a cremar. Y cuando agarra y dice, no, me pasó algo similar. Cuando mi mamá fallece, ella siempre usaba un collar, como un collarcito.
un santito. Y cuando vamos y la enterramos porque se tuvo que cremar, yo no pude dejar el de no sé, no pude, me pasó algo, siento que fue algo que similar que le pasó a este personaje, o al menos así yo lo interpreté, que de hecho por ahí la tengo todavía. No pude, o sea, fue como, no puedo, necesito quedármela, no puedo dejarla ahí con ella. Y yo siento que fue como guardar, que ahí guardó, de hecho, sus cenizas de la niña, o sea, parte de sus cenizas, para llevarla consigo, como una parte de ella. Entonces, creo que para mí también fue como llevarme ese santito como parte de mi mamá, como no queriendo dejarla, como que una parte de ella se quedara conmigo. Y ya me puse bien sad, comé, pero entonces por eso traía la cajita, ya la cajita no traía dulces. Al final, cuando lo encuentran ya él, que ya murió, le empiezan a esculcar a ver qué tiene, que prácticamente ahí lo dejaron tirado. Agarran la cajita y dice, pues no es nada, agarra y la avienta. Y justo cae en donde había luciérnagas. Entonces yo dije, oh, o sea, y ahí es cuando sale su hermana, que es como, ok, ya se reencontraron, por alguna forma de decirlo, se reencontraron sus espíritus y iban a permanecer juntos. Ya cuando pasan los años y ven que pues ya la ciudad no es nada de lo que ellos vivieron, ya es ya hay tecnología, ya hay edificios, entonces como un recordatorio, un vestigio de que ellos existieron, por así decirlo. Y creo que ahí le acuerdo porque me voy a poner más up. Muy bonito. Gracias, Angie. Sí, un final muy, ay no, pega, muy triste, no sé. Meche, tú que también tienes sentimientos, platícanos, ¿qué te pareció este final? A ver, creo que fue hace mucho ya que vi esta película que no recuerdo detalles tan bien como ustedes. Y primero, Angie, te mando un fuerte abrazo. Hay cosas que, como bien dijiste al principio, nuestra mamá es nuestro mundo. Y esto fue lo que le pasó, bueno, la mamá, no se le vio mucho, el papá, toda la familia para ellos fue el mundo. Y creo que con la muerte de la hermanita, bueno, no creo, estoy segura que con la muerte de la hermanita, pues su mundo se terminó de destrozar. No puedes regresar, no puedes cambiar el tiempo. Y creo que por más que superes eso, nunca lo terminas de superar al 100%, solo vives con ese dolor. Eso es lo que le pasó a nuestro protagonista. Pero hay algo que siempre yo pensé y no sé por qué, tal vez lo vi en una teoría, que la hermanita nunca había estado viva, que ella la había encontrado muerta. Me pareció al principio lo más sensato no sé si se dieron cuenta, al principio era como un viaje en que él hacía solo y después por ratos aparecía la niña, o tal vez eran recuerdos y yo lo malinterpreté, pero yo pensé que él estaba solo en su viaje. Y tener a la niña ahí fue como una ayuda mental para que pueda soportar todo eso. Porque francamente, si nos encontramos a los 12, 14 años solos, en medio de una guerra, sin tener a dónde ir, ¿qué podemos hacer? Creo que si tenemos a alguien con nosotros, lo podemos hacer nuestro objetivo de mantener la cordura.
Entonces yo pensé que ella ya no existía. Y no sé si lo hace más fácil que todo haya sido un sueño, una imaginación de él, o lo hace el doble de difícil el hecho de que él al final de la película haya tenido que aceptar que está solo en el mundo. Eso vamos diciendo con lo que yo pienso. Eh, y Alonso, te voy a golpear después de la llamada. ¿Por qué? Entonces, no estoy segura de cuál escenario sería el mejor, pero lo que puedo decir es que particularmente me destrozó ver eso. El hecho de que él se haya deshecho de las últimas cosas de su mamá. Dijo, ok, listo, compremos comida, aguantemos hasta no sé cuándo, porque él no tenía idea de cuándo iba a pasar. Le compra las frutas, todo. Y la niña no alcanzó a ver ni siquiera ese último gesto. Eso fue lo que me rompió, no sé, el resto de la película no tanto, porque fue una secuencia de, ok, malas cosas que te pasan y todo. El hecho de las despedidas, o no tanto las despedidas, sino el cómo son las despedidas, fue lo que me hace llorar. Y hay algo que siempre ustedes se vacilan cuando les comento los animes y me preguntan si lloré en algún anime. Y no es tanto lo que haya pasado, sino cómo pasó. La mamá y el papá también murieron. Bueno, el papá no me queda claro, me olvidé la última parte. Pero la mamá murió y no me dolió como me dolió la niña. Es porque la conocimos y vimos su final. Entonces, es una escena que te dice, ok, la conocimos, reímos en algún momento con ella, nos exasperamos con ella, pero al final estamos teniendo que ver un cuerpo sin vida en una cama, ni siquiera en una cama como tal. Entonces todo eso te lleva a la desesperación de decir, ¿por qué? Y eso fue lo que me pasó con este anime, que si bien soy muy llorona, lo repito, todo está en el cómo, no tanto en el hecho, sino el cómo suceden las cosas. Y ya no me acuerdo mucho más si hubo algo más de después de ella, si que cómo se enteró lo de su papá, si cómo terminó la guerra, ¿no? Porque creo que nosotros terminamos de entender que la niña no iba a volver más y con eso se terminaron nuestras ganas de esperar algo más de esa película. Bueno, particularmente, yo me di cuenta que esa niña había muerto y dije, ok, ¿para qué le sigo viendo? Mm. Si no se va a levantar. Y yo sé que es solo una caricatura y que en ese momento cuando lo vi no pensé en la realidad mundial, en la realidad de todo lo que nos pasa. Simplemente vi una escena que me rompió el corazón y que no lo quiero volver a ver porque no soy demasiado fuerte como para eso. La verdad es Y que fue una no. película como para decir, estuvo muy buena, no te vuelvo a ver, pero te tengo en mi corazón siempre. Es, eso lo es. Gracias, Meche. Ah, Alonso, sabemos que tienes sentimientos muy escondidos, así que platícanos, ¿qué te pareció el final? Bueno. Ah, este, Es iffy. a mí lo que me gustó un chingo, pero creo la parte cuando creman bueno, sí, Incinera, porque Incinera a su hermanita fue la que más me conmovió, por decirlo de alguna forma. Por, a mí creo que, dicen, me afecta más a veces la despedida, porque es cuando realmente dices tú, o sea, ves que ya murió, sabes que ya murió, tardas en asimilarlo,
pero en el momento que cuando ya sabes que no la vas a volver a ver, es lo que duele. A mí hace, 10 años que murió mi abuela y que mi abuela fue uno de los pilares de mi vida. De ahí fue la última vez que dije, no voy a llorar por nadie hasta que mi mamá muera. Y hasta la fecha lo cumplo. Pero fue un momento en el que yo con mi abuela nunca, 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 nunca insulté, peleé ni nada, nada. Siempre fue como que una, pues una relación de familia, como debería de ser, siento yo. Entonces, cuando mi abuela estuvo agonizando, en su momento, mi abuela me pidió disculpas, ¿no? O sea, como si hubiera sido una mala abuela o algo así. Y yo así, con mi característico humor sano, le dije, no, hombre, ¿tú qué tienes que disculparte conmigo? No tienes nada. Al contrario, me enseñaste un chingo de la vida. Gracias a ti, sé cocinar, sé hacer esto. Tú vete tranquila, no tienes por qué preocuparte por mí. Gracias por los recuerdos que me dejaste y gracias por las lecciones que aprendí. No tienes por qué sentirte mal conmigo. Me ayudó a decirle eso porque créeme que fue lo que me hizo mantenerme de pie ante toda mi familia. No lloré ni nada hasta el momento en que ya eh, la enterramos y fue como que tuve que llorar más por compromiso porque se me estaba juzgando y diciendo pendejadas mi propia familia de mí. Porque fue como de, este güey no le llora, no quiso a su abuela y su abuela lo quería y era el consentido. Y yo sí fue de un momento en el que les dije, "Hey, pinches bola de hipócritas, digo, si ustedes la trataron de la peor manera a mi abuela y aquí están llorándole". Entonces, para mí fue como de, yo no le lloro a la gente si estoy bien con la gente. Si lloro es porque me siento culpable. Y en lo personal. Entonces digo, yo no le puedo llorar a alguien con quien me siento bien. Entonces yo por eso dije, no, quiero llorar a nadie más. Y esto es lo que me trajo a mí, o sea, como que me llegó un momento que dije, me recordó cuando me despedí de mi abuela, así como de, ahora sí viejilla, ya no te voy a ver. Ya se acabaron mis domingos y ya, valió madre. Y muchas veces hasta la actualidad, y ya son más de 10 años, y me cuesta a veces decir, puta madre, si mi abuela estuviera viva, porque fue la persona que más me apoyó y me quiso, dije, fuera otro pedo mi vida. Pero quiero recordarla por lo que me enseñó, más que por lo que pudo haber sido. Entonces, esto es lo que me deja este anime. Está muy bonito y todo. Eh, eh, y no sé, de por sí yo no soy de ver dos veces las películas, no lo voy a volver a ver, pero sí es algo que sí me gustaría recomendar a un chingo de gente que le hace falta llorar. Gracias, Alonso, pues con estas bonitas reflexiones y palabras, pues terminamos este emotivo capítulo de One Piece Reñoño y pues yo creo que es el segundo de la chilladera después de Shigatsu wa Kimi no Uso, que también nos parte el corazón, pero pues Tercero, bueno, Violet. esperemos más. Violet también. Esperemos más capítulos así. Gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos en la próxima. Adiós. Prometo llorar cuando salga Clanan. Ahí sí Chao, lloro. chao. Ay, Clana. No, Sí, gracias. vamos a Nunca. hacer la Nunca. siguiente chillación.